los deportes, falta poquito ya para conocer al primer finalista de la Copa del Rey. Ángel, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Será o el Barça o el Atlético de Madrid. Los dos se enfrentan esta noche en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Los culés parten con la ventaja del 1-2 de la ida, aunque los colchoneros prometen intensidad para destronar al vigente campeón. En el Barça no estará Neymar por sanción y vuelven Iniesta y Busquets. En el Atlético, Torres apunta a titular. Pepe y James han vuelto. Los dos entrenaron ayer con el Real Madrid tras sus bajas por lesión y llegan para el partido de Liga del domingo en Vigo. El Granada ya no es el colista de la Liga. Anoche consiguió su segunda victoria de temporada y ahora está a 5 puntos de la permanencia. Menudo espectáculo, y eso que se había anunciado como una rueda de prensa para la Super Bowl del domingo. La final la disputan los New England Patriots contra los Atlanta Falcons, aunque de lo que se hablará, igual o más como siempre, es del espectáculo del descanso. Este año la estrella será Lady Gaga. El Athletic de Bilbao llama a las puertas de Europa. 2 puntos está de la UEFA y a 4 solo de la Liga de Campeones, tras ganar ayer al Sporting de Gijón. Hablan, entre otras cosas, Ángel, buenos días, de esa victoria del Barça en el Calderón. Sí, ¿qué tal? Buenos días. 1-2 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Ventaja importante para el Barcelona de cara a la vuelta de la semana que viene, aunque el Atlético no da la eliminatoria por perdidas. La otra semifinal la juegan mañana Celta y Alavés. En las últimas horas los dos equipos se han reforzado con 4 fichajes entre ambos y Orellana ha dejado finalmente Vigo. Afición, ya estoy aquí, amunt més que mai. Increíble el apoyo de la afición del Atlético de Madrid a la llegada de sus jugadores anoche en el hotel de concentración. Hoy, ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Barça y los rojiblancos con lleno absoluto en el Calderón irán a por todas. Una grada contenta con el Real Madrid, que sigue líder en la Liga y amplía la ventaja sobre sus perseguidores. Ya está a 4 puntos del Barça, y eso que los blancos tienen un partido menos. El Sevilla baja a la 3ª posición después de perder en el campo del Español. Canastón de pista a pista de Pablo Aguilar del Herbalife Gran Canaria, a pesar de la derrota ante el Valencia Basket. Y con una mano. Katsikaris, el nuevo entrenador del Murcia, se estrenó anoche con victoria en Manresa. Y en la jornada también ganaron Barça, Movistar Estudiantes, Divina Juventud de Badalona, Unicaja y Movistar Tenerife. Al suelo, al larguero y fuera, penalti fallado. España no aprovechó las opciones de culminar su remontada ante Croacia y cayó eliminada del Mundial de Francia en los cuartos de final. ¿Qué tal? Buenos días. Los hispanos no pudieron con Croacia y rompieron la racha de 3 semifinales seguidas. Y eso que a falta de 7 minutos lograron empatar tras una mala primera parte. Pero la falta de acierto los condenó. A falta de 15 segundos aún podrían haber forzado la prórroga, pero se precipitaron en el tiro y acabaron perdiendo 29-30. Los croatas no se lo creían. España dice adiós al Mundial. Con golpes como este, el vizcaíno Jon Rahm ha ganado esta noche su primer título PGA con 22 años y es el ganador más joven del Farmers Insurance Open de San Diego. La clave, 2 eagles en una extraordinaria última vuelta. Es el 4º español que gana en PGA Tour, tras Ballesteros o Lazabal y García. Y tras quedarse a las puertas de ganar el Abierto de Australia en la épica final ante Roger Federer, Rafa Nadal sube del puesto 9 al 6 del ranking mundial. Ya piensa en los 5 Masters 1000, los 3 500, pero sobre todo el Roland Garros que afrontará esta temporada. Sergio Llull, con esta canasta del menorquín sobre la bocina, el Real Madrid ya es líder de la Euroliga. De 2 ganaron al Brose Baskets alemán, 26 puntos del increíble Llull, 24 de Carroll y 16 de Ayón. Buen partido de los blancos que van a por todas en Europa.